Vamos a empezar hablando de cómo se clasifican los medicamentos si los ingiere alguna embarazada. Va a empezar por letras. La A va a significar que no tiene ningún riesgo. La B significa que hay estudios en animales pero no han demostrado nada y que no hay datos en mujeres, entonces quiere decir que es inocuo probablemente. La C es de que tiene una toxicidad demostrada ya en animales, también no va a tener datos en mujeres y se va a usar si su beneficio es mayor al riesgo. La D va a significar que ya hay datos en mujeres que demuestran pues riesgos tóxicos y que se puede usar asumiendo pues el riesgo. La X va a significar riesgo supera beneficio. Entonces, ¿qué medicamentos nos va pues a clasificar? Sería el itraconazol es clasificación C, el fetoconazol es clasificación C, la nistatina es clasificación C, el aciclovir es clasificación C, la metronicidal es clasificación B. Las sulfas son clasificación C. La acitromicina es clasificación B. La cefalospirina es clasificación B también. La clarotromicina, clasificación C. La clindamicina, clasificación B. La eritromicina, clasificación B. Y la penicilina, clasificación B. Se le va a llamar absorción del orden cero cuando el número de moléculas que se absorben en una unidad de tiempo va a ser constante y la eliminación va a ser cuando la velocidad a la que transcurre el proceso es constante en el tiempo, independientemente de la concentración que tenga el fármaco. Se le va a llamar absorción de orden 1 cuando la absorción disminuye con el aumento de la concentración del fármaco y la eliminación va a ser proporcional en cada instante a la cantidad del fármaco o tóxico disponible para ser eliminado. Por ejemplo, si se toman 8, se van a absorber 8. Si se toman 16, se van a absorber 7. Si se toman 32, pues se van a absorber 6 y así sucesivamente. Por el contrario, en la orden 0, si se toman 2, pues se van a absorber 2. Si se toman 4, se van a absorber 2. Si se toman 8, se van a absorber 2. Si se toman 16, se van a absorber 2. Primero vamos a hablar del metabolismo a primer paso. Bueno, este se va a dar cuando hay absorción gástrica y la mayoría de arterias de este órgano van hacia el hígado, el cual tiene muchas enzimas que cambian al fármaco. Las principales reacciones son la oxidación, que es un conjunto de enzimas llamadas P450 del sistema oxidasa, nombrado CIP, más un número. Su función va a ser agregar un oxígeno a la molécula para hacerla más polar y más hidrofílica. Se necesita NADH y así se va a eliminar por el riñón. Después va a estar la reducción. Esta va a introducir un NH2 que aumenta la polaridad y la hace más hidrofilia a la molécula. Ahora, la hidrólisis va a ser la que rompe una molécula al agregar H2O. La biotransformación se divide en dos partes. La fase 1, que es donde mencionamos que se da la oxidación, la hidrólisis y la reducción. Recordemos que la oxidación se da por las enzimas P450. Luego, esta nos va a decir que a mayor edad hay una reducción de los CIP y las citocinas pueden suprimir la expresión CIP. En la fase 2 también es llamada conjugación y en esta fase se van a utilizar moléculas producidas en la fase 1 y si las moléculas de la fase 1 ya son suficientemente hidrofílicas, estas pues ya van a ser eliminadas por el riñón. Pero si las moléculas de fase 1 no son suficientemente hidrofílicas, van a pasar a la fase 2. Aquí la molécula se va a unir a otra muy hidrofílica, con lo que sea más fácil su eliminación. Bueno, en los niños es menor la capacidad. También las moléculas de conjugación son ácidos glucurómicos, sulfato, glutatión y otros fármacos. ¿Pero qué es el glutatión? Bueno, ese va a ser un tripéptido, glutamato, cisteína y glicina y es antioxidante. Este se va a sintetizar principalmente en el hígado. Ahora hablaremos de los compartimentos. Primero vamos a saber qué es el estudio de la distribución, concentración de un fármaco y se estudia por este concepto de compartimentos. Este término nos va a hacer referencia a un conjunto de territorios o estructuras a los que un fármaco va a acceder de modo similar y también se va a distribuir. No corresponde a divisiones anatómicas, es decir, cada fármaco tiene afinidad a atravesar o no membranas, tejidos, órganos o a fijarse a ellos. Nos va a hablar que hay 3 modelos.
el monocompartimental, que va a ser cuando el fármaco se distribuye de manera rápida y uniformemente por todo el organismo, el bicompartimental, que va a ser cuando el fármaco se va a difundir con rapidez al compartimiento central, pero el equilibrio con el compartimiento periférico se alcanza más lentamente, y el tricompartimental, que es cuando hay concentraciones iniciales altas en el compartimiento central, seguidos de una fase de distribución muy lenta en la que el fármaco se va a acumular en el tejido específico. De esos va a haber 5 compartimentos principales que van a ocupar cierto porcentaje de la masa corporal. El más importante es el plasma sanguíneo, que es el 5% de la masa corporal. Después va a ser el líquido intersticial, que es el 16%, y este va a ser el que rodea las células y a las linfas. El tejido adiposo, que nos va a ocupar el 20%, que es apolar y hidrofóbico. El fluido intracelular, que nos ocupa el 35%, que sería el citosol celular, y el fluido transcelular, que nos ocupa el 2%. Es un fluido especial como el fluido ocular, el cerebroespinal y el líquido sinovial. Voy a explicar rápidamente los compartimientos. El compartimiento intersticial intercambia fácilmente solutos y agua con otros compartimientos. El compartimiento transcelular no intercambia fácilmente nada. El compartimiento adiposo altera la distribución de fármacos hidrofílicos e hidrofóbicos. El fluido intracelular está regulado por el transporte activo y el transporte pasivo de los fármacos. El agua y otros compuestos pasan entre los compartimentos por presión osmótica, gradientes transportadores proteicos, y estos cruces pueden ser alterados por cambios en la presión arterial o hidratación. Ahora, la ionización de los fármacos por el pH y el pKa. La cantidad de sustancia no ionizada va a ser la función de la constante de disociación. En este caso sería la pKa del tóxico y del pH del medio. La relación entre pH y pKa viene dada por la ecuación de Henderson-Hasselbalch, que es distinta para ácidos o bases, por ejemplo. Esto tiene mucho interés desde el punto de vista toxicológico porque las formas no ionizadas son más liposolubles y por lo tanto estas van a ser capaces de atravesar la membrana biológica. Lo contrario va a ocurrir con las formas ionizadas, que son hidrosolubles. La proporción de forma ionizada, forma no ionizada, se puede manejar controlando así la absorción de algunos tóxicos. De aquí podemos sacar algunas conclusiones prácticas. Por ejemplo, los ácidos débiles están poco disociados en medios ácidos, que sería el estómago, y se absorben con facilidad al predominar las formas no ionizadas, que son los liposolubles. Desde el punto de vista, esas intoxicaciones se benefician de una alcalización gástrica. Todo lo contrario sucede con las bases débiles. El pKa, ¿qué nos va a indicar? Nos va a indicar cuando una sustancia tiene la mitad de sus moléculas ionizadas y la otra mitad sin ionizar. Es una situación estable que nos va a dar información sobre la capacidad de un fármaco para ver si atraviesa de forma pasiva las membranas. Vamos a hablar de la albúmina. ¿Qué es? Va a ser una proteína que se produce en el hígado, se encuentra en gran proporción en los linfocitos y va a ser la proteína de la sangre. Se dice que es una de las más abundantes en el ser humano. ¿Qué va a hacer? Nos va a ayudar a mantener el líquido dentro del torrente sanguíneo sin que se filtre otros tejidos. También nos va a ayudar a transportar varias sustancias por el cuerpo, por ejemplo, las hormonas, vitaminas y enzimas. Hablaremos del aclaramiento del fármaco. Es la capacidad del organismo para eliminar un fármaco. Este se va a realizar principalmente por el riñón. Se va a expresar en volumen por unidad de tiempo. Los factores que van a influir es el flujo sanguíneo al órgano, la fijación a proteínas plasmáticas, la actividad enzimática y las propiedades fisioquímicas del fármaco. Usualmente el aclaramiento de un fármaco es en 5 semividas. El filtrado se va a dar por la fuerza hídrica de la tensión arterial, que es el 60% de la presión. En 24 horas se van a filtrar 180 litros que van a producir 2 litros de orina. En el glomérulo cruzan moléculas pequeñas con carga positiva o apolares y el glomérulo tiene carga negativa. Los pasos del aclaramiento renal son los siguientes. Primero vamos a tener a la filtración y es por la presión sanguínea. Las moléculas pequeñas con carga negativa van a cruzar el glomérulo. La glucosa, la creatinina, ácidos, agua, muchas de esas moléculas ya son desechos, pero algunas no, como la glucosa. La creatinina ya es desecho, la albúmina todavía no lo es, ya que nos es útil. Después sigue la reabsorción. Muchas moléculas van a estar en el túbulo proximal contorneado. Algunas moléculas útiles se reabsorben al sistema sanguíneo, como la glucosa y el agua.
En tercer lugar está la secreción y es cuando algunas moléculas tóxicas o no útiles que no pasaron por el glomérulo, como la urea, se pasan del torrente sanguíneo al túbulo. Luego, por último, está la excreción, que ya sería como lo final y es cuando el producto de los pasos anteriores es un concentrado de desechos. No debería haber azúcar, ni glucosa, ni albumina y debe haber creatinina. En resumen, para la excreción se necesita la filtración y la filtración necesita la reabsorción más la secreción. La creatinina, ¿qué es? Bueno, va a ser un producto del desecho generado por los músculos como parte de la actividad diaria. Normalmente los riñones filtran la creatinina de la sangre y la expulsan en la orina. Cuando ya hay alteraciones en el riñón, la creatinina se acumula en la sangre y hay menos en la orina. La producción de creatinina varía según pues la edad, el género, el peso y el ejercicio que cada pues se realice. El ácido araquidónico es un ácido graso poliinsaturado de omega 6 de 20 carbonos con 4 dobles enlaces en posición 5, 8, 11 y 14. Forma parte de los fosfolípidos de la membrana celular y es uno de los precursores de eicosanoides. Acuérdense que eico es igual a 20. La inflamación viene del latín inflamatio, que significa encender va a ser fuego. Es la respuesta inespecífica inmunitaria innata. Los romanos y griegos describieron la inflamación en escritos por Aulo Cornelio Celso, donde él va a identificar los signos cardinales, que decía que eran 4, y el último lo va a agregar Virchow para hacer que sean 5. Decía que el primero era el tumor y era el aumento del líquido intersticial y edema. El segundo era el rubor, que era el enrojecimiento principal por vasodilatación. El tercero era el calor y era el aumento de la temperatura por vasodilatación y aumento en el consumo de oxígeno. El cuarto era el dolor, igual por la liberación de sustancias que activan los nociceptores como las prostaglandinas. Y el quinto, que fue el que agregó Virchow, dice que es la pérdida o disminución de las funciones. Ahora, la inflamación es una reacción compleja en el tejido vascularizado y está relacionado con la reparación de tejidos. Nos es útil para destruir, diluir o localizar un agente patógeno. Elimina las células y los restos tisulares necróticos. En el proceso de inflamación y reparación puede haber efectos perjudiciales como fibrosis, cicatrices, obstrucciones intestinales o limitación articular. Para esto va a tener dos fases la inflamación. La aguda, que es breve, que puede durar minutos o horas, y hay exudación de fluidos, proteínas plasmáticas y migración de leucocitos neutrófilos. Y la crónica, que dura de días a meses. Este va a ser un traslape entre pues la fase inflamatoria y reparación. La inflamación continúa en la reparación, esto usualmente en ciclos de activación y pues desactivación, y va a haber proliferación de leucocitos, vasos, tejidos, y macrófagos. El inflamasoma es un complejo multiproteico que nos va a regular la inflamación. Este nos va a inducir a apoptosis. Se va a activar por receptores tipo TROL, TLR, que serían, y los NOD. Estos receptores van a identificar patrones de patógenos específicos. Al activarse los receptores se van a activar las caspasas. Las caspasas son proteasas, enzimas que rompen proteínas. Hay muchas formas de caspasas. Se van a producir como formas inactivas llamadas simogeneos y unas caspasas activan a otras caspasas. Las fosfolipasas son una familia de enzimas que van a hidrolizar el enlace de los glisofosfolípidos. Estas van a liberar ácidos grasos. Principalmente lo que liberan es el ácido araquidónico y los lisofosfolípidos. Hablaremos de los COX. Se dice que el COX-1 es inducible y tiene 576 aminoácidos. Tiene isoleucina en 523. Tiene un canal estrecho en el sitio activo. El COX-2 es constitutiva, casi no cambian sus concentraciones. Tiene 587 aminoácidos y tiene valina en 523. Tiene un canal ancho en el sitio activo también. Dice que existe un COX-3 y no se está muy seguro pues si es en verdad de su existencia o no, pero se teoriza solo en el cerebro. Las lipoxigenasas, conocidas como LOX, van a catalizar la oxigenación de ácidos poliédricos y van a originar los hidroxiperóxidos lípidos. El ácido araquidónico va a contener varias dobles ligaduras en su configuración y ese va a ser su sustrato, el cual va a ser metabolizado hasta dar diversos productos con el grupo hidroxi, peroxi en distintas posiciones.
Bueno, las prostaglandinas van a controlar la presión arterial, la contracción de músculos lisos y otros procesos internos en los tejidos donde se producen. Pero ¿cuál es su relación con el dolor y con la inflamación? Bueno, con el dolor van a liberar una sustancia P, la que va a actuar a nivel vascular, va a causar dilatación, aumento de la permeabilidad y va a producir bradiquininas en esta zona. En cuanto a la inflamación, va a intervenir en la respuesta inflamatoria, vasodilatación, aumento de la permeabilidad de los tejidos, permitiendo el paso de los leucocitos. Antiagregante plaquetario también va a hacer estímulo de las terminaciones nerviosas del dolor. Va a aumentar la secreción de mucus gástrico y disminución de secreción de ácido gástrico. Derivado a esto, hablemos de los leucotrienos. Bueno, van a ser hormonas que derivan del ácido araquidónico y son producidas por los glóbulos blancos. Estas van a causar inflamación, retención de líquido, secreción mucosa y opresión en los pulmones. Los inhibidores del leucotrieno van a ser medicamentos que disminuyen la inflamación al prevenir la acción de los leucotrienos. La COX-1 y la COX-2 son ligeramente diferentes. ¿Por qué? Porque los dos sitios activos van a ser canales hidrofóbicos parecidos, digamos, en un 60%. ¿Cuál va a ser su diferencia? Bueno, es que hay una isoleucina en posición 523 en la COX-1 y en la COX-2 la posición 523 está ocupada por una valina. ¿Esto qué va a hacer? Bueno, esto va a hacer que la COX-2 presente un canal más amplio que le permite el acceso a AINE de gran tamaño que no penetraría en el canal de la COX-1. Los inhibidores irreversibles son la unión covalente a COX-1 y COX-2. El AINE va a ocupar irreversiblemente el sitio activo. Este va a hacer que la enzima sea útil permanentemente. La actividad enzimática se restituye hasta que se sintetiza otra enzima nueva, como la aspirina. Estos normalmente van a modificar una enzima por unión de tipo covalente con restos de aminoácidos de su molécula, principalmente con la cisteína, treonina, serina y tirosina, con la que la inhibición no puede ser invertida. En el inhibidor preferente de COX-3 está la unión reversible a COX-3 en cerebro. Esta casi no es una COX-1 o COX-2, por ello casi no va a causar efectos adversos de alergias o gastritis. Por lo mismo, casi no va a actuar en forma periférica en inflamación. Va a disminuir la percepción del dolor al inhibidor COX-3 cerebral. Un ejemplo podría ser el paracetamol. De los inhibidores preferentes de COX-2, bueno, esos van a inhibir principalmente a COX-2, pero si se incrementa la dosis inhibe COX-1. Causan menos efectos adversos porque inhiben a COX-2 inducible. Un ejemplo podría ser el meloxicam. En los inhibidores selectivos de COX-2, llamados COX-IB, inhiben selectivamente a COX-2, son 100-800 veces más selectivos. Estos pues se han relacionado con problemas cardíacos. Un ejemplo podría ser la celecoxib o etoricoxib. El ácido acetil salicílico inhibe no selectivamente y irreversiblemente a COX-1 y COX-2. Es el AINE modelo para su estudio. Se utilizó originalmente en las hojas de sauce y se ha utilizado desde hace 2400 años por los egipcios y sumerios. Fue sintetizado en 1853, pero fue hasta 1899 comercializado por Bayer y se conoce como la aspirina. Su consumo anual es de 120.000 millones de pastillas. Lo que se hacía era que el sauce servía y se daba de beber, pero se dejó de usar por una ley que prohibía quitar la corteza al sauce. Se encontró que en el sauce estaba la salicilina, que era precursora del ácido acetilsalicílico. Este tiene un pKa de 3.3. Se hidroliza fácilmente con agua y este tiene un olor a vinagre. Tiene biodisponibilidad del 99%. De la aspirina hay varias presentaciones. Está la masticable de 500 miligramos, la efervescente de 500 miligramos o 300 miligramos, pero esta tiene menor latencia y duración. El polvo de 800 miligramos y 500 miligramos. Hay de recubrimiento entérico de 500 miligramos, de mayor latencia y duración, entre otras. Esta no se debe usar en menores de 10 años. La dosis tóxica es de 200 a 300 miligramos por kilogramo y la toxicidad se llama salicilismo. También está la dosis letal, que es de 500 miligramos, serían de 20 a 60 pastillas. La dosis usual dependerá del efecto que se quiera obtener sin llegar a la dosis tóxica. Las dosis bajas son de 75 a 8 miligramos al día.
La aspirina es el único AINE que disminuye el riesgo de eventos cardiovasculares. En el embarazo se prefiere el uso de paracetamol y se debe de evitar en el primer trimestre por el cierre prematuro del conducto arterioso. Hablaremos de la pseudoalergia. Bueno, la pseudoalergia es de que los AINES no inhiben al OX. Ese fenómeno va a provocar una desviación del ácido araquidónico a formación de leucotrienos, provocando cefalea, también provoca mareos, broncoconstricción y pues no se debe de administrar a los asmáticos. En la alergia verdadera ya hay presencia de urticaria, edemas, baja presión, taquicardia. De aquí es la eliminación por orden. La vida media va a aumentar con la dosis, recordando que el UM es el tiempo a que llega el 50% de concentración máxima. Por ejemplo, en 300 miligramos sería 3 horas, 600 miligramos 6 horas y pues 2 gramos a 9 horas. ¿Cómo va a actuar esta? Bueno, va a ser el ácido acetil salicílico, va a estar en la hidrosis de agua y va a pasar al salicilato. Después de ahí va a ser la conjugación con glutatión y 6 de glicina. Después pasar al glutatión, se va a conjugar haciendo más hidrosoluble. Después de ahí va a haber una depuración por riñón al 75% de la dosis y esta se va a eliminar. Al usar los AINES se debe definir primero si la utilización será aguda o crónica, también si la aplicación es con fines analgésicos o antiinflamatorios o antipiréticos, si la inflamación tiene componentes inmunitarios o si va a haber interacciones farmacológicas con medicamentos que ya toma el paciente. La efectividad varía de individuo a individuo y sería más fácil suprimirlo en dolor en sus comienzos que uno establecido. También se debe de indicar que el paracetamol y el AINES poseen mecanismos de acción diferentes y complementarios. Se puede iniciar la solución parental y seguir enteral. La mayoría de los AINES tiene un efecto dosis dependiente hasta un efecto techo. También el AINES con los mismos mecanismos de acción son antagonistas. Algunos AINES son efectos de tiempo dependiente. Las dosis antiinflamatorias son superiores a las dosis analgésicas. Esto va a aumentar los riesgos de efectos adversos. También se tiene que evaluar el tiempo de la latencia en relación al tiempo de dolor crónico, pues agudo o intenso. La analgesia no es todo o nada y debe ser un proceso de curva gradual. La disminución del 50% del dolor en escala EVA por un AINE se califica como éxito farmacológico. El efecto antiálgico, antipirético, antiinflamatorio tiene diferentes vida media y dosis para el mismo medicamento. Es muy usual que el propio paciente dicte cuál fármaco acepta, más eficaz y menor efecto adverso. Es posible que la eficacia de un AINE cambie con el tiempo. Los AINES se pueden combinar con los adyuvantes. ¿Cuáles son estos? Bueno, van a ser los opiáceos que van a actuar a nivel sistema nervioso central en la interpretación del dolor. Va a ser la cafeína, que se cree que eleva la sensación de bienestar y es vasoconstrictor, con lo que algunos tipos de dolor, como pues la migraña, por vasos dilatados es eficaz y en dosis recomendada es de 65 miligramos. También los antihistamínicos, que no hacen efecto en dolor o inflamación por inhibir la histamina, sino que tienen efecto por su acción sedante. Y los miorelajantes, estos van a ayudar a eliminar la contractura muscular. No se sabe su mecanismo de acción, metacarbamol. Empezaremos por la clasificación de los AINES por su estructura química. El número 1 serían los salicilatos, estaría ahí el ácido acetil salicílico y el clonixinato de lisina. El número 2 estaría el indol acéticos, ahí se encontraría el acemetacina, indometacina y oxametacina. El número 3 serían los derivados ariloacéticos, sería el diclofenaco, etodolaco y el ketorolaco. El número 4 serían los ácidos enólicos oxicanes, ahí estaría el meloxicam y el piroxicam. En el número 5 están los ácidos enólicos, que serían los pirazolonas y estaría el metamisol. En el número 6 los derivados arilpropiónicos, que estará ahí el ibuprofeno, el ketoprofeno, el naproxeno. En el número 7 están los coxibes, que sería el celocoxib y el etolocoxib. Y por último serían los para-aminofenol y ahí estaría el paracetamol. La clasificación de AINES por vida media sería 1, la vida media corta, que dura menos de 6 horas, y ahí está la aspirina, diclofenaco simple, ibuprofeno y el fetoprofeno. La número 2 sería la vida media intermedia, que dura de 6 a 10 horas, y ahí estaría el diflunisal.
Y el número 3 sería la vida media larga, que dura más de 10 horas y está el naproxeno, el peroxicam, diclofenaco, liberación larga y de duración larga también. Las interacciones más frecuentes de la AINE serían las quinolonas, que son para las convulsiones, antihipertensivos, son los antagonismos, el diurético, que es el nefrotoxicidad, el clopidogrel, que es para hemorragia, el antidiabético, que sería el antagonismo de sulfonylurea, y los efectos más adversos, los más usuales serían 20% sistema gastrointestinal, va a aumentar la gastritis, la agregación plaquetaria, hipertensión, nefropatía, y se da síndrome de Reye, que es cuando se da en niños con una infección viral y uso de aspirina. Hay encefalopatía y degeneración de hígado en la reacción inmunitaria compleja. Hablaremos del acetaminofén, mejor conocido como paracetamol. Este va a inhibir la síntesis de prostaglandinas en el sistema nervioso central, lo que va a provocar efectos antipiréticos. Tiene menor efecto sobre el COX periférico de tejidos. Por ello, el antiinflamatorio muy leve. No afecta la función plaquetaria y no se considera AINE. Tiene eficacia intermedia para reducir el dolor. Tiene efecto techo. En pocos casos la dosis logra superar los 650 miligramos. La dosis máxima debe reducirse después de una semana a 3 gramos. Se usa para fiebre y dolores leves moderados. Útil en pacientes con riesgos gástricos. Absorbe rápido. Sufre metabolismos de primer paso y luego sufre segundo paso en el hígado por conjugación. La conjugación con glutatión es saturable ya que hay poco glutatión y provoca que mayores dosis de paracetamol no puedan ser conjugadas y luego eliminadas por el riñón. El paracetamol no se debe usar en enfermedades hepáticas y en proceso inflamatorio graves existen altos niveles de ácido araquidónico y en esta situación el paracetamol no va a inhibir la síntesis de prostaglandinas. En inflamación moderada inhibe el 80% de COX-2 y de COX-1 el 50%. Los AINEs con mayor efecto antiinflamatorio sería el ketoprofeno, también sería el piroxicam y el nasoproxeno. Los AINEs con mayor efecto analgésico sería el ketorolaco, también vamos a tener el cloxinato de lisina y por último el metamizol sódico. Los AINEs con mayor efecto antiespasmódico sería el metamizol, también tenemos al diclofenaco y por último sería el indometacina. Los efectos adversos del ácido acetilsalicílico sería la diarrea, el picazón, náuseas, erupción cutánea y a veces dolor de estómago. Los efectos adversos del ibuprofeno es estreñimiento, diarrea, gases o distensión abdominal, mareo, nerviosismo y zumbidos en los oídos. Los efectos adversos del naproxeno sería el estreñimiento, que es la constipación, diarrea, gases, sed excesiva, cefalea, que sería el dolor de cabeza, mareos, vaídos y somnolencia, que sería del sueño. El siguiente es un cuadro de analgésicos. Entre más signos de más tenga, más efecto tiene el medicamento. Por ejemplo, el ASA tiene 3 más en efecto analgésico, por lo que tiene un gran efecto analgésico, pero si solo tiene un más es un efecto muy tenue, a que si tiene 2 es intermedio. En el antiinflamatorio el ketorolaco va a ser leve, diclofenaco moderado, paracetamol leve, ibuprofeno moderado, metamizol leve, cloxinato de lisina leve, naproxeno potente. En el antipirético el ketorolaco va a ser leve, el diclofenaco moderado, el paracetamol potente, el ibuprofeno potente, el metamizol potente, el cloxinato de lisina leve y el naproxeno potente. En la gastropatía el ketorolaco va a ser grave, el diclofenaco más el misoprostol va a ser moderado y el diclofenaco más el misoprostol va a ser leve. El paracetamol va a ser leve, el ibuprofeno va a ser moderado, el metamizol va a ser leve, el cloxinato de lisina va a ser moderado y el naproxeno va a ser grave. En la nefrotoxicidad va a ser el ketorolaco grave, el diclofenaco moderado, el ibuprofeno va a ser moderado, el metamizol va a ser leve, el cloxinato de lisina va a ser leve y el naproxeno va a ser grave. En la hepatotoxicidad va a ser el ketorolaco va a estar en moderado, el diclofenaco va a estar en moderado, el paracetamol va a estar en grave,
El ibuprofeno va a estar en moderado, el metamizol va a estar en moderado, el cloxinato de lisina moderado y el naproxeno en moderado. En la seguridad cardiovascular, el ketorolaco va a estar en moderado, el diclofenaco en moderado, el paracetamol en leve, el ibuprofeno en moderado, el metamizol en leve y el cloxinato de lisina en leve. En efectos sobre el sistema nervioso central, el ketorolaco va a estar en moderado, el diclofenaco en moderado, el paracetamol en leve, el ibuprofeno en leve, el metamizol en leve, el cloxinato de lisina en leve y el naproxeno en severo. En hipersensibilidad, el diclofenaco va a estar en moderado, el paracetamol en leve, el ibuprofeno en leve, el metamizol en grave, el cloxinato de lisina en leve y el naproxeno en grave. Las combinaciones de analgésicos. Bueno, un ejemplo puede ser cuando combinamos el diclofenaco más el paracetamol. Al efecto antipirético y analgésico del paracetamol se va a agregar el efecto periférico antiinflamatorio y analgésico del diclofenaco. Otro puede ser el diclofenaco más la colestaramina y este va a conservar la eficacia analgésica y antiinflamatoria del diclofenaco, pero con menos efectos lesivos sobre la mucosa gástrica. Podemos decir que los acetinofenos complementan el efecto analgésico y antipirético de un determinado medicamento.